Las pirañas de la dictadura castrista están al acecho. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Muchos del funcionariado en uniforme verde olivo o guayabera aspiran un día a poder imitar a los ex camaradas del PCUS convertidos en multimillonarios. En el año 2011, cuando la magnitud de la actual crisis de la dictadura era inimaginable, el dictador Raúl Castro se refirió en tono amenazante a los burócratas corruptos con cargos obtenidos a base de simulación y oportunismo que utilizan las posiciones que todavía ocupan para acumular fortunas, apostando a una eventual derrota de la revolución. Ya en aquel momento, la alta dirigencia estaba advertida de que la burocracia funcionariado se había convertido en la más peligrosa amenaza para la supervivencia de eso que todavía se empeñan en llamar revolución. Raúl Castro y sus segundones saben que muchos miembros de este funcionariado son pirañas enloquecidas y voraces, pero no pueden prescindir de ellas y tienen que resignarse a sus dentelladas. Por eso, el combate a la corrupción, en el que dice el régimen estar empeñado desde hace años, es una guerra paternalista y regañona que se libra en el menor número posible de bajas. Son pocos los culpables y los castigados con nombres y apellidos. Tampoco hay castigos que merezcan ser considerados como tales. En Cuba, como ocurrió con la Unión Soviética y todos los demás países del llamado socialismo real, el aparato burocrático acumuló poder, se hizo gigantesco, inamovible y se ha fundido con el funcionariado para ejercer, a nombre de la máxima dirigencia, la dictadura sobre el proletariado. Esa burocracia funcionariado es el reservorio de los inmovilistas y de los retranqueros de la ortodoxia. Paranoica, recela de todo y de todos, se niega a ceder espacios y pone trabas a cualquier intento de reforma. Pero a quienes se refería Raúl Castro es a esos del funcionariado que se encuentran agazapados entre los inmovilistas y que se dan cuenta de que el barco, al que le entra agua por todas las vías, se hunde irreversiblemente y hacen cálculos de los provechos que pueden sacar del naufragio. Han aprendido las lecciones de los oligarcas del chavismo-madurismo, de la piñata sandinista y sobre todo de los excomunistas rusos que restauraron el capitalismo tras el desplome de la Unión Soviética. Los restauradores del capitalismo en Rusia surgieron de la nomenclatura comunista, los altos burócratas, ejecutivos, funcionarios y generales que conquistaron sus inmensas fortunas apropiándose de los bienes del Estado durante la privatización de la economía que siguió a la disolución de la Unión Soviética. Muchos del funcionariado, en uniforme verde oliva o guayabera, irán a poder un día imitar a los ex camaradas del PCUS, convertidos en multimillonarios, como Roman Abramovich, dueño del Chelsea Football Club, Yuri Milner, entre otros. A ellos, a los funcionarios y militares que pudieran estar afilándose los dientes para el entierro del castrismo, para que no se alabresten ni embullen. Los mandamases quieren inculcarles la idea de que la ley Helms-Burton le impedirá ser los sepultureros, y tiene cierta lógica la advertencia de los mandamases de aplicarse el capítulo 3 de la Ley de Protección de los Derechos de Propiedad de las Naciones Estadounidenses. Los bienes expropiados por el régimen castrista, incluidos los bienes de los cubanos exiliados, tendrían que ser devueltos por el gobierno que sustituiría al actual régimen como condición indispensable para ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos y que éste levante el embargo. Y luego de las devoluciones y las compensaciones, bien poco quedaría del botín para los aspirantes a oligarcas. Esa es la idea que quieren dejar sentada los mandamases en las mentes calenturientas de los ambiciosos agazapados. Quieren convencerlos de que no vale la pena el desmontaje del castrismo, que es mejor que se atrincheren, sean leales y se conformen con lo que ya tienen y lo que pueden seguir robando. Pero, ¿quién cree todavía que la ley Helms-Burton, más allá de complacer al sector más radical del exilio y de servir al régimen cubano para hacerse la víctima y justificar su ineficiencia y sus descalabros, es practicable y tiene probabilidades en un escenario post-castrista? Los que están en la piñata y los que faltan por sumarse, insaciables como son, no van a desanimarse por lo que digan los mandamases, ni siquiera se dan por aludidos. Esperando el momento propicio, siguen sacando sus cuentas, saben hasta dónde pueden estirar los pies y las manos, acostumbrados
acostumbrados al trapicheo y a la economía de bodegueros, son pacientes, taimados y se conforman con lo que pueden rapiñar por ahora. Hace mucho que empezaron a acumular capital, conocimientos y relaciones. Muchos hombres de negocios extranjeros, luego de tanto tiempo de tratar con ellos, pueden preferir a los malos conocidos comunistas antes que a los buenos por conocer, respetuosos del Estado de Derecho, pero ingenuos, inexpertos e ignorantes del know-how, ante los capitalistas extranjeros que han demostrado ser tan inescrupulosos como ellos al invertir en Cuba y aprovecharse de la explotación de la baratísima mano de obra nativa. La principal ventaja de los agazapados en Gaesa y los ministerios es que han demostrado tener mano dura para hacer que los cubanos, carentes de derechos, trabajen como esclavos y no protesten. Cuando el largamente agonizante régimen castrista acabe de fallecer, ahí estarán los mafiosos de la piñata con los paracaídas puestos, prestos a expandir el certificado de difunción y preparados, luego de exponer sus coartadas, para entrar en cualquier tipo de arreglo y trapisonda. Por supuesto que saben que no podrán comprar yates de 100 millones de dólares o mansiones. No son tontos, ellos mejor que nadie saben en qué estado de depauperación han dejado el país. Siguiendo con las noticias, cubanos desamparados por una policía ineficaz. La inseguridad ciudadana ha aumentado en Cuba en los últimos meses, con una ola de asaltos y robos frente a una policía ineficaz y también golpeada por el empobrecimiento y la corrupción. El empobrecimiento y la desigualdad imparentes en Cuba generan delincuencia y desamparo de los ciudadanos que, además, sufren malas prácticas de una policía poco preparada, carente de recursos y con agentes proclives a la corrupción en sus intervenciones públicas. La escasa voz de muchos de los policías actuales que accedieron al cuerpo represivo como una fórmula para esquivar la pobreza y la marginalidad afecta la profesionalidad de un cuerpo en decadencia desde hace años, cuyas actuaciones generan más desconfianza que tranquilidad en el pueblo cubano. Una ola de robos, asaltos con empleo de armas de fuego y armas blancas, como resultado muertes en algunos casos y de lesiones en otros, indican un incremento de la inseguridad ciudadana en los últimos meses, con una ola de asaltos y robos frente a una policía ineficaz y también golpeada por el empobrecimiento y la corrupción. La jubilación de especialistas del orden interior, deficiencias en el trabajo operativo de la policía y del Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, y la aparición de nuevas prácticas delincuenciales, cuando la pobreza y la desigualdad arrecian, generan una percepción de inseguridad en muchos cubanos que, si los bolsillos lo permiten, sus casas enrejándolas. Otro hábito observado en La Habana en los últimos meses es la tendencia generalizada de sus vecinos a recogerse tempranito, salir a gestiones acompañados y evitar zonas consideradas peligrosas. La escasa y parcial información de los medios estatales, evitando generar una percepción de inseguridad que afecte la imagen del país y de cara al turismo por venir, contribuyen involuntariamente a la distorsión de hechos delictivos que dibujan un cuadro de inseguridad creciente, con el agravante de que cuando periódicos independientes se hacen eco de los delitos, la policía inventa averiguar las posibles fuentes para castigarlas. La lucha diaria por la supervivencia provoca que en algunas zonas de La Habana son policías quienes controlan, directa o indirectamente, la venta de turnos en las tiendas dolarizadas, recibiendo sobornos que comparten con los empleados de los establecimientos como una fórmula para incrementar sus ingresos, que ha perdido poder adquisitivo por la hiperinflación galopante. Prácticas de la cultura de la pobreza y la indefensión aprendida, presentes en muchas partes del mundo, pero que el caso de Cuba agudiza la desventaja proporcionada del empobrecimiento, sin tantos recursos para pagar el turno por la izquierda, más las facturas de compra, estableciéndose una dolorosa e innegable división de clases, con escasos soportes estatales para los más desfavorecidos. La prioridad de los gobernantes es sobrevivir políticamente a cualquier precio, sobre todo a partir del 11 de julio. Para esa resistencia, que incluye la descalificación permanente de adversarios y alternativas, genera una acumulación de déficit y ausencias de respuesta a los problemas que afectan a la mayoría del pueblo cubano, que en el caso de la seguridad pública implica muertos, heridos, desamparo y miedo.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.